Yo me he planteado dos objetivos para ver con vosotros en este ratito. El primer objetivo es un poco de qué demonios estamos hablando y cuál es el origen de todo esto. ¿Qué relación hay exactamente entre democracia, política y dominio de la palabra, si es que la hubiera? Y en segundo lugar me gustaría trasladaros algunas claves, claves racionales y no tan racionales, para que entendáis un fenómeno complejo como es el fenómeno de la persuasión, que es un fenómeno apasionante. Yo llevo 6 años estudiándolo y conforme te vas metiendo ves nuevas líneas de fuga, nuevas iniciativas. Es una cosa tremendamente llamativa. Comentaros también, presentarme un poquito, además de lo que ha comentado Luis Alberto. Yo no provengo del mundo de la política, yo provengo del mundo de los negocios, y parte del enfoque que voy a dar, o el guiño que os voy a hacer, es un guiño de negocio, intentándolo llevar al ámbito de la política. Cuando me propuso esta intervención, sí que os confieso que he mirado los debates políticos y me he intentado documentar, pues para que intentéis ver ejemplos de cómo nos están intentando persuadir y a veces manipular. Pero lo que me interesaría es daros sobre todo herramientas y técnicas para que saquéis vosotros vuestras propias conclusiones, y para que una vez que tengáis ese aporte, ese insight, pues podáis ver vuestra realidad en vuestro ámbito privado, en el ámbito político, en el ámbito social, con nuevos ojos. ¿De acuerdo? Esas son las dos ideas, los dos objetivos claros que yo me planteo. Pues si os parece, lo primero que vamos a hacer es definir de qué estamos hablando. No sé si todo el mundo tiene claro la diferencia entre, por ejemplo, influir y persuadir, o entre persuadir y manipular. Bueno, técnicamente persuadir es algo muy sencillo, y persuadir consiste en un acto de comunicación. En un acto de comunicación que lo que intenta es cambiar, modificar o asentar las actitudes de la gente. Y entendemos por actitudes algo muy sencillo: son las representaciones mentales que nos hacemos sobre las cosas que nos pasan. Y esas cosas que nos pasan pueden ser sucesos o pueden ser personas. Pueden ser cosas abstractas, como la iniciativa secesionista de una comunidad autónoma, o pueden ser cosas mucho más concretas, como la salida al mercado de un iPhone. ¿De acuerdo? Pero digamos que todo lo que nos rodea desarrolla en nosotros, activa en nosotros ese tipo de representaciones mentales. Esas son las actitudes. Y todo el que trabaja el tema de la persuasión lo que busca es modificar las actitudes de la gente. Los políticos, obviamente, también. Dicen los expertos en comunicación que es bueno que en estos 45 minutos os lo ponga así en formato de viaje. Entonces yo os voy a contar un viaje, un Once Upon a Time, que empezó en el siglo V antes de Cristo en Grecia, ¿vale? Para que veáis un poco el primer objetivo, y es la relación tan íntima que hay entre democracia, política y persuasión. Y a partir de ahí vamos a dar un salto en el espacio y en el tiempo, y voy a intentar transmitiros 6, 7 reglas, herramientas que pueden daros lugar a entender de por dónde van los tiros en la investigación actual desde el punto de vista científico y empírico que se está haciendo. Y la investigación actual, desgraciadamente en España se está investigando poco, se está produciendo en 2 universidades de Estados Unidos. Una es en la Universidad de Arizona, donde está un profesor que se llama Robert Cialdini, que tiene un libro que se titula Influence, donde aquellos de vosotros que queráis conocer más sobre los principios de la influencia social lo encontráis absolutamente todo. Es un libro que está en inglés, es una puñeta, porque además el libro tiene algunos giros y demás que no son demasiado fáciles de entender, pero esa es la Biblia, obviamente. Y luego el segundo gran investigador es sin duda ninguna Richard Petty, que desarrolla su actividad en la Universidad de Ohio. En España tenemos un homúnculo pequeñito de esta actividad, que está dentro de un sitio que se llama Influencia Organizativa, y tengo el placer, la fortuna de participar con algunas de las investigaciones que se están desarrollando también con el equipo de Richard Petty. ¿De acuerdo? Bueno, pues si os parece vamos a empezar el viaje, ¿no? Yo no sé si alguno de vosotros recordáis estos de los sofistas de cuando nos lo explicaban en el instituto. A lo mejor posiblemente tenemos a alguien que lo haya estudiado en la universidad y demás. ¿De dónde nace el interés por la persuasión? El interés de la persuasión nace de la fundación de la polis en Grecia. Con el nacimiento de las ciudades-estado griegas
el manejo de la palabra, el manejo de la oratoria coge un peso brutal. ¿Por qué? Imaginaros una secuencia muy clara. No sé si alguno de vosotros ha estado en Atenas, pero imaginaros que nos trasladamos a Atenas en una época en la que no hay partidos políticos y en la que, en función de la pegada de lo que nos transmiten los oradores que se ponen en la plaza pública, en el ágora o en la asamblea, pues nosotros optamos por sus ideas o bien les hacemos frente o bien estamos en contra, ¿no? En una situación así, donde la política estaba absolutamente individualizada, el manejo de la palabra tiene tanta importancia que se convierte, hasta le dan el título de diosa y le llamaban Peito. Diosa que tenía su lado oscuro, como Apolo y Dionisos, y ese lado oscuro es lo que los griegos entendían por apatía y lo que nosotros llamamos por la manipulación, ¿de acuerdo? Por el tema de la manipulación es un tema tan absolutamente fascinante y amplio que podemos dedicarle no una conferencia sino 1000. No me interesa esa cuestión, digamos que el lado oscuro de la fuerza la voy a dejar un poco a un lado, si bien os haré un guiño porque está muy relacionado, sobre todo con algunas vertientes, con algunos enfoques, y además es que ha venido al pelo porque he visto algunos intentos de principios de manipulación en televisión por parte de algunos de los políticos últimamente, y os los he traído a ver si los identificáis, ¿de acuerdo? Entonces quede ahí claramente marcado esto, ¿no? Yo lo que os voy a proponer son 12 ideas, de las cuales vosotros extractáis las que queráis. Si os quedáis con 2, 3 o 4, para mí ya el objetivo está más que cumplido. El hacer las cosas, el hacer las presentaciones en formato numérico, es decir, hasta el 12 llegamos, pues está bien, porque si soy un tostón o resulto muy pesado, cuando vayamos por la 9 o por la 10, pues ya os aliviaréis en el sentido de que ya sabéis que quedan pocas ideas que trasladaros, ¿no? Entonces, 12 ideas, a ver si son de vuestro interés, espero que sí, ¿no? Si damos un pequeño salto en el tiempo, nos encontramos con la primera persona, con el primer pensador que sistematiza lo que es el discurso persuasivo per se, y ese señor se llama Aristóteles, en un libro que se titula La retórica. Es un libro que os invito a leer a todos aquellos de vosotros que os dedicáis a la política o que tengáis en vuestro ámbito laboral relación con gente y demás. Es oro molido. Es más, buena parte de las investigaciones que se están haciendo ahora en Estados Unidos están basadas en las iniciativas, en las ideas que Aristóteles nos trasladó en la retórica. Fue un libro absolutamente rompedor. Y una de las cosas en las que Aristóteles rompió con su tradición fue en que enfocó el discurso de la política, el discurso de la oratoria, teniendo en cuenta que el auditorio que tenía que persuadir. El auditorio que tenía que persuadir es a lo que nosotros denominamos masa. Y la masa no es tonta, como el Luismi, no, pero tiene sus particularidades, su naturaleza. De manera que si desde el punto de vista político hacéis un discurso, y esto lo digo ya directamente, excesivamente técnico, a la masa no le llegáis. No le estáis transmitiendo nada. ¿Cuáles son, desde el punto de vista de Aristóteles, las ideas o las características básicas de la masa, del tumulto, de la gente, del público en general? Pues él decía, el discurso de la oratoria, el discurso de la política va dirigido a personas mayoritariamente no cultivadas, que juzgan sobre materias que pueden ser de dos maneras. Nadie está en posesión de la verdad, y si está en posesión de la verdad, que levante la mano. Es además un público que se deja influir por sus emociones, y añade dos coletillas más. Dice, los oyentes ni comprenden sintéticamente en presencia de muchos elementos, es decir, de muchas razones, y les cuesta mucho razonar durante mucho tiempo seguido. Esa idea que lanzó él de manera, digamos, peregrina hace 21 siglos, fijaros porque ha sido luego desarrollada posteriormente, pero nos lo viene a concretar de la siguiente manera, que yo creo que es muy gráfica, y viene a decir, él dice, tan absurdo sería aprobar a un matemático que empleara la persuasión como pedirle a un orador que hablase como un matemático. Yo creo que con esto entendemos claramente lo que él nos quiere decir. Y lo que nos quiere decir desde un punto de vista gráfico es que si queréis persuadir, el uso de los silogismos os va a llevar a tener poca pegada.
No solamente eso, sino que posiblemente volvamos loco al personal. ¿Qué quiere decir? Pues que nosotros en nuestra vida diaria no hablamos de esa manera, o utilizando juicios demostrativos desde el punto de vista lógico, ¿no? No sé si alguno de los presentes, supongo que sí, recordáis el debate entre estos dos personajes, entre Solbes y, ¿cómo se llama el otro? Y Pizarro, ¿no? Desde el punto de vista público, ¿recordáis quién ganó? Solbes. Los datos dicen que Solbes, ¿no? ¿Alguno tiene una intuición, una idea de por qué fue así? Iba con el parche. Iba con el parche, ¿no? Pero fijaros el... Dime. La clave cuando Pizarro le dice, porque usted sabe mucho, cuando Pizarro le reconoce a Solbes como maestro. Venga. Hay un montón de claves efectivamente de ese estilo. Pero fijaros el contexto, porque el contexto iba a favor de Pizarro. Las circunstancias político-económicas en las que el amigo Solbes tenía que defenderse no eran precisamente buenas. ¿Recordáis, no? Pizarro tampoco era el que acostumbraba. ¿El qué? Que Pizarro tampoco era el que acostumbraba. Le habías visto en otras redes, la habías escuchado en otros medios, veías cómo desarrollaba las ideas y allí realmente no parecía él. Exacto. Pizarro es un directivo, un tipo que viene de la banca, de tomar decisiones, y está acostumbrado a hablar en público, pero no maneja los resortes del político avezado de Solbes. Solbes le elogia, y el halago no solamente debilita, sino que bien dicho, y si parece sincero, tiene una pegada de cara a la audiencia de mucho cuidado. Pero no solamente eso, sino que Pizarro cometió un error, que a lo mejor si hubiera leído la retórica no le hubiera pasado, y es que dio demasiado aluvión de datos, y al final la gente no se supo quedar con tanto dato. Mientras que Solbes utilizó una técnica, por otro lado, que ya está estudiada en Estados Unidos desde 1954, se llama la persuasión de baja presión, y es impertérrito ante el meteoro. Razono mis respuestas de manera pausada, centrándome en tres argumentos, en tres datos que son de mi interés. Además, manejo también el escenario que soy capaz de elogiar a mi adversario. Y le elogiaba porque es una persona de fuste, es un buen economista, reconocido y demás. Pero pobrecito mío, le faltaba experiencia política. No tenía autoridad, no era un experto. Aristóteles lo comentaba de manera muy gráfica. Fijaros en esta frase que está extractada de la retórica. Dice: la expresión propia de la oratoria política es semejante a una pintura en perspectiva. Intentar poner el ojo en la parte final de la calle para ver el detalle. Dice: cuanto mayor es la muchedumbre, más lejos hay que poner la vista. Por eso las exactitudes, el exceso de datos, son superfluos, incluso aparecen como defectos, que fue lo que pasó al amigo Pizarro. La idea de Aristóteles fue recogida por autores de distinta índole, de índole liberal y de índole más comunitaria. Y os estoy hablando de Gustave Le Bon en un libro de 1875. Gustave Le Bon era un médico, pasando por nuestro querido Ortega, por Freud, por Wilhelm Reich, por Elias Canetti o por Walter Lippmann, que pasa por ser uno de los ideólogos de la publicidad. Bueno, pues todos coinciden en lo mismo, y es la primera idea que me gustaría proponeros. Conocer el arte de impresionar la imaginación de las masas es conocer el arte de gobernarlas. Repito, conocer el arte de impresionar la imaginación de las masas es conocer el arte de gobernarlas. Pero esto, evidentemente, podría plantear una pregunta. Me refiero a cosas de este estilo. Se ve, ¿no? Dejémoslo ahí. Centrémonos en la esencia de lo que dice el mensaje de Aristóteles. Aristóteles, fijaos, pasa a la historia por lo que se llama el triángulo de la persona que persuade. Él dice que los persuasores, la persona que persuade, la persona que es capaz de influirnos, tiene que tener en cuenta tres aspectos, tres variables. Y dice ahí lo que se llama la persuasión que deriva de la influencia del hablante.
Nos persuaden aquellas personas que vemos en ellas honestidad. Cuando vemos en determinadas personas cualidades honorables, éticas, somos más dados a que nos persuadan. Dice él, existe también la persuasión que deriva del tema que se está tratando. Nos persuaden cuando nos dan argumentos, cuando la potencia demostrativa de las cosas que nos dicen nos deja ver las cosas claras. Nos persuaden, dice él también, por las emociones que hace generar en el oyente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sentimos esos afectos, esas emociones, entendemos que nos están calando y que eso tiene visos de realidad. Y el cuarto homúnculo, que tiene relación con los otros tres, dice él, está también la persuasión basada en ¿qué? En las técnicas estilísticas del hablante. ¿Por qué? Porque la palabra bien traída genera agrado y lo que agrada nos persuade. Este triángulo es el origen, la base, por así decir, de todas las investigaciones que se están haciendo ahora, a día de hoy, sobre el ámbito de la persuasión. Fijaros la iniciativa, lo rompedor que fue este caballero con la poca información que tenía. Pero aquí la pregunta que nos viene a colación es, bueno, entonces, Antonio, ¿qué se trata? ¿De generar emociones en nuestro auditorio, en nuestra masa? ¿Y con eso vale todo? Él se mojó y dijo no. Es preferible que el orador sea una persona honesta a que tenga menos manejo de la argumentación, menos capacidad de retórica estilística. Y esto es una controversia que ha durado durante los años, ¿no? Teniendo básicamente dos líneas, ¿no? Cuando Catón el romano terminaba de hablar, todo el mundo aplaudía enardecido por los afectos que le había generado, por lo mucho que le había conmovido, ¿no? Mientras que Diógenes el griego, el cínico, cuando terminaba de hablar, la gente hacía cosas, se ponía a hacer cosas. La decisión de convertiros en uno o en otro es vuestra. Es vuestra decisión. Yo os voy a dar las técnicas para utilizarlas, hacia un lado o hacia otro. Pero es un acto de libertad vuestro, ser Catones o Diógenes. No sé si me explico. ¿Qué quieres decir con que se ponían a hacer cosas? O sea, que conseguía que hicieran lo que quería que hicieran, ¿no? Que se pusieran a hacer cosas, efectivamente. Mientras que el orador propio de Catón se sentía muy conmovido, pero quedaba ahí la cosa. Me voy al solipsismo de mi bajo techo, de mi bajo teja, y bueno, ahí sigo. Mientras que el otro no, el otro conseguía que efectivamente la gente se movilizase. ¿Correcto? Es, por ejemplo, lo que ha conseguido Podemos. Hablaremos de ello. Déjame que te responda la pregunta con la propia intervención. ¿De acuerdo? Persuasión por figura autoritaria. Déjame que te responda también a esa pregunta. ¿Vale? Como no se captando al micro, porque no solo lo tiene él, mejor le dejamos al final cuando ya empecemos la grabación, ¿vale? Porque si no, no se oye. Es que son preguntas que vienen totalmente al caso, pero que vamos a verlas ahora, las vas a ver respondidas ahora. ¿Sabéis quién es este señor? Venga, vamos a ampliar la imagen. ¿Perdón? Goebbels, ¿sí? El que pasa por ser uno de los padres de la manipulación y demás. Este lo tenía clarísimo, esto de trabajar la imaginería del pueblo para llevarle donde él quería. Entonces, ¿estamos convirtiéndonos en Goebbels? No, faltaría más, ¿no? El tío era realmente astuto. Estamos hablando de una persona que tenía una cantidad de traumas, una cantidad de taras físicas terribles y que sin embargo era capaz de generar una estética política brutal, ¿no? Y cuando se lleva los discursos a Nuremberg es por algo, y cuando las tropas desfilan desde el castillo de Nuremberg hasta la Marktplatz es por algo, y es porque el suelo de esa calle está empedrada, y cuando la bota alemana de Hugo Boss resuena sobre el suelo, aquello hace brum, 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 y eso resuena en la caja de resonancia que tenéis aquí dentro y que todos tenemos aquí dentro, y nos persuaden y nos movilizan. Y no solamente eso, fue capaz de llevarlo también a espacios abiertos, ¿no? Y cómo arropaba con sus eslóganes los mensajes que el Führer transmitía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el uso positivo o negativo de la fuerza siempre está ahí, ¿de acuerdo? Yo insisto, os plantaré la técnica.
hay un decálogo por ahí pululando de los 10 principios de la manipulación. Este es uno, ¿no? Dice, de la simplificación o el enemigo único. Este principio lo que procura es individualizar al adversario en un enemigo único. No sé si últimamente lo habéis visto hacer en alguno de estos 6. Podría haber traído más, ¿vale? Pero bueno, son los 6 más votados, entonces yo creo que para dar juego, a ver si lo identificáis. Lo dejo ahí, luego si queréis hablamos al respecto, ¿de acuerdo? Pero lo he visto, ¿no? No obstante, si dudáis de lo que os estoy diciendo, sí que os animo a que hagáis una cosa que no es mía, la idea es de Aristóteles, y es que penséis como lo hacen los hombres sabios, pero habléis como lo hace la gente corriente. ¿Cómo funciona esto que se persuade? Es decir, este órgano que tenemos aquí dentro del cráneo. Tranquilos que no voy a caer en psicologismos, que es un sábado noche y se trata de hacerlo frugal y demás. Voy a transmitiros un par de ideas para que os las llevéis a casa. La primera es una obviedad. Y yo creo que la gente se da cuenta de lo que piensa, pero no de cómo lo piensa. Probémoslo. Si os preguntase a vosotros que si sois conscientes de cómo pensáis, ¿qué me diríais? ¿Sabéis cómo pensáis? ¿Cómo funciona esta vuestra? Probablemente si os preguntase sobre lo que estáis pensando, sí que me diríais, ¿no? Pues mira, Antonio, pues te estoy escuchando, te estoy oyendo, pero por un lado por un oído me entra, por otro me sale, o estoy pensando en mis cosas y demás, ¿no? Este es el hándicap y esta es la puerta a la manipulación a la que todos estamos sujetos, ¿vale? Y voy a intentar daros 2 claves para que las tengáis en cuenta, ¿no? El problema es que pensar es una actividad tan obvia que efectivamente no somos conscientes de cómo pensamos, ¿no? Somos prisioneros de nuestros cerebros y de las emociones que disparan, cuando nos entran las ideas dentro de nuestra cabeza, ¿no? Y las emociones, cuando tú eres su dueño, son magníficas, pero cuando eres el esclavo de tus emociones, son una puñeta, son una auténtica puñeta, ¿no? Echar un vistazo a esta lista de números. Venga, un vistacillo. Os voy a manipular un poco. Yo luego os voy a preguntar sobre la lista de números, ¿de acuerdo? Y al final de la sesión, cuando intervengamos y demás, os preguntaré cuál es la lista de números que os he puesto. ¿Sí? Si por un casual nos viéramos dentro de un par de días tomándonos un café o una cerveza por ahí y os preguntara ¿cuántos números creéis que me podríais decir de la lista? Coño, algunos sí, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que habéis hecho? ¿Me podréis decir cuál era la lista de números? A ver, lo que normalmente hacemos todos, ¿verdad? Es que no sé si os habéis fijado, pues a lo mejor nos centramos en los 2, 3 primeros o en los 2, 3 finales, ¿vale? Es decir, cuando nos dan, y esto es importante, señores, cuando nos dan una tira de información, lo que hacemos es trocearla para entenderla más, ¿no? Venga, echar un vistazo a esta otra lista de números. Un buen vistazo, ¿sí? Venga, va. Si después de la sesión os preguntara sobre ella, ¿creéis que me podréis decir cuál era la lista de números? ¿Seguro? Si nos volvemos a ver tomando una caña o un café dentro de unos días y os pregunto sobre la lista de números, ¿creéis que me la podréis decir? ¿Seguro? Guay. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha cambiado? El orden. ¿El orden? No. ¿Qué ha cambiado? Tiene una relación. Tiene una relación. Gallifante, por ahí van los tiros. Más. Lo que ha cambiado es lo que la psicología alemana llama Gestalten. Lo que ha cambiado es una estructura. Es decir, yo os estoy transmitiendo una información, un mensaje, con una estructura que os resulta fácil de asimilar. Pues de eso va, señores, porque esa lista de números, cuando haces la operación, es ni más ni menos que la lista de números inicial que os trasladé. ¿Sí? ¿Ok? Venga. Tercera idea que quiero transmitiros. No impactas por lo que dices, sino por cómo lo transmites. Por eso efectivamente algún político dice que el discurso prevalece sobre el programa. Por mucho que algunos se empeñaran hace tiempo en decir programa, 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 programa. Si la gente se lee los programas políticos. Por lo tanto, elegid vuestras 6 ideas fuerza y repetidlas, repetidlas y respirad. Repetidlas y respirad. Os animo a que tranquilamente echéis un vistazo al discurso de JFK en Berlín, el de Ich bin ein Berliner, en 1963. Y que analicéis
la técnica oratoria que utiliza. La técnica oratoria que utiliza JFK es absolutamente sencilla. Habla de cosas que todo el mundo puede ver, de que hay un muro. Y utiliza constantemente la coletilla de, y los que no creáis en ello, venid a Berlín, que vengan a Berlín. Una y otra vez. Lo demás lo da su autoridad, que decía ahí el compañero. ¿Vale? Ese halo que tenía él. Os animo a que lo echéis un vistazo para que veáis que básicamente lo que utiliza es repetición de ideas, fuerza, habla de lo que todo el mundo puede ver y el eslogan machacón y repetitivo. Ya está. Cuarta idea que quiero transmitiros y compartir con vosotros. Persuadir es generar experiencias en el interior de la gente. Si no somos capaces de generar experiencia en nuestros ciudadanos, no les llegamos, no nos van a votar, no nos van a creer. Y pongo la coletilla, las visiones determinan nuestra conducta. ¿Sabéis, entre otras muchas diferencias, cuál es la diferencia que habría entre el cromañón y el neandertal? Capacidad de abstracción, entre otras cosas. A ver, Juan Luis Arzuaga, el antropólogo español, habla de que uno de los motivos de que el neandertal pereciera es que tenían mucho seso, tenían la cabeza muy gorda. Entonces el bebé neandertal mataba a la hembra neandertal en el parto. O sea, el exceso de seso no te asegura el éxito. Mientras que el cromañón tiene una morfología en la mano y un desarrollo en la parte prefrontal del cerebro que le llevaba a pintar las cosas que pintaba en la caverna. Cuando estos ancestros nuestros pintaban esas cosas en la caverna, ¿qué creéis que estaban intentando hacer? Estaban planteando la visión que querían que el clan consiguiese. ¿Qué visión nos venden los políticos? Me dan igual de la orden que sean, de la línea que sea. El neandertal no tenía esa capacidad. El cromañón lo que hacía es que anticipaba lo que quería que ocurriese y en función de eso el clan tenía un plan, una visión que tiraba de él, algo que intentar conseguir. Las visiones determinan nuestra conducta. Mi conducta está determinada ¿por qué? Porque estáis vosotros aquí y por la visión que tengo del grupo, obviamente. No hay nada en la cabeza que no haya entrado antes por los sentidos. Vosotros y yo tenemos 5 sentidos para interactuar con la realidad y esos mismos 5 sentidos son los que arman los mapas mentales que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Hay una línea de trabajo que se llama la programación neurolingüística, que alguno de vosotros supongo que conoceréis y si no os animo a que echéis un vistazo, que nos habla de las submodalidades, es decir, del modo que tenemos de representarnos las cosas. Os recuerdo que el modo que tenemos de representarnos las cosas, a partir de las cuales emitimos juicios, lo llamamos actitudes y que eso es lo que intentamos persuadir. Dicho lo cual, el mensaje que vengo a traeros es que si pensamos de manera visual, auditiva y kinestésica, tenemos que persuadir de manera visual, auditiva y kinestésica. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo utilizo expresiones visuales del tipo no entiendo por qué haces una montaña de un grano de arena, lo que estoy es dando mensajes muy claros de qué es lo que está pasando por mi cabeza, y lo que está pasando por mi cabeza es una imagen mental de tipo visual. Cuando yo estoy emitiendo una expresión del tipo hacer oídos sordos, eso es una expresión de tipo auditivo, ¿me seguís? Cuando yo utilizo una expresión del tipo yo soy una persona que me gusta tener los pies firmemente sobre la tierra, estoy utilizando una expresión kinestésica, es decir, que tiene que ver con mis sensaciones. Y si yo eso lo capto, tengo la posibilidad de tener pegada, de comunicar, de imbrincar, de... Ejemplos. Yo puedo hacer un mensaje político plano tipo BOE o hablar de las puertas giratorias, que es una metáfora que todo el mundo entiende, o del candado del 78, que es otra metáfora que todo el mundo entiende. ¿Me entendéis? Perfecto. Y lo brutal, insisto, es la visión que prepondera. Supongo que los conocéis. Uno, Vicente Ferrer, el otro, Víctor Frank.
¿Qué puede tener en su cabeza, en su interior, en su pecho Vicente Ferrer para irse al sur de India y montar lo que ha montado? Ser capaz de conseguir recursos en el desierto. Y no solamente eso, sino ser capaz de conseguir acólitos. ¿Qué visión tan rotunda, tan poderosa tiene este señor en la cabeza y nos transmite? ¿Qué visión tan rotunda, tan poderosa tiene Viktor Frankl para sobrevivir a Auschwitz? No sé si habéis leído su libro, El hombre en busca de sentido. Brutal. Solamente cuando tienes la perspectiva de un futuro halagüeño, te movilizas con fuerza, porque si no, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo que estáis viendo en la sociedad civil, el desánimo y el quedarse en casa, y el descreimiento. Porque las visiones que nos transmiten los políticos son chatas, romas, incluso desesperantes. La cuestión, déjame que termine esta parte y enseguida me preguntas, ¿vale? La trilogía es así, es con visión, convicción, condición. Porque si no, el público, si no tienes una visión rotunda que te crees que estés convencido, tu dicción transmite poca fuerza y la gente no es tonta, la gente solo huele. Solamente puedes convencer si previamente tienes una visión en la que crees y a partir de ese convencimiento una dicción que te acompañe. Dime. Como estabas hablando de Viktor Frankl no sé qué visión tendría, pero él decía en su libro, en este libro que citas, que realmente de Auschwitz y de cualquier campo de concentración sobrevivían los peores, porque los mejores se sacrificaban por los demás y eran los primeros a caer. Lo sé y recuerdo ese pasaje. Es además una idea que si quieres comentamos luego. Hay un libro que va todavía más allá, tirando de la línea de Viktor Frankl, ¿no? Es un libro que además os recomiendo, se llama El elogio del idiota. Los idiotas son los que sobreviven, los buenos son los que se sacrifican. Ya les pasaba a los griegos, ¿vale? Si queréis hacemos ese Kit Kat y luego hablamos sobre ellos, yo encantado. ¿Te parece? ¿Qué visión nos proponen? Me encanta la palabra propósito. Propósito es poner delante algo hacia lo cual nos invitan a que vayamos, ¿no? Pero no solamente eso, vosotros cuando les oís en televisión, en un meeting, donde queráis, ¿os parecen convencidos de lo que dicen? No obstante, y si dudas de lo que os estoy planteando, si dudas de lo que te estoy planteando, yo te animo a que pienses como lo hacen los hombres sabios y a que hables como lo hace la gente corriente. Quinta idea. A los humanos nos encantan los atajos. Hay excepciones, ¿vale? Pero a los humanos en general nos encantan los atajos. Lo sencillo nos atrae, porque nos requiere mucho esfuerzo y cada vez somos más perezosos. Voy a intentar trasladaros y justificar esta idea. No quiero ser demasiado técnico, mirad, pero sí que me interesa que veáis claramente lo que ha sido el transcurso de cómo se ha intentado estudiar desde el punto de vista científico esto de la persuasión. Mirad, allá por los años 50 en Estados Unidos nace el primer modelo para entender cómo nos persuaden, y es el modelo de Hovland que se produce en la Universidad de Yale. Y esta gente te viene a decir lo siguiente, dice que el aprendizaje del mensaje es el determinante fundamental, de manera que si no se produce una exposición al mensaje, yo no capto vuestra atención o el emisor no capta vuestra atención, no se comprende el mensaje, no se acepta y no se recuerda, no se produce la conversión. Eso tiene un hándicap porque nos viene a decir que solamente aquello que aprendemos nos persuade y eso está empíricamente testado que no es así. Vosotros podéis aprender mi mensaje y eso no significa que yo os persuada, no tenéis por qué estar persuadido de aquello que estáis aprendiendo. Para superar esto nacieron otros modelos y el hándicap que tiene desde el punto de vista político este modelo es el siguiente, es cuántos se leen y criban el programa electoral de los principales partidos políticos o al menos del que votan. Pensarlo. El segundo enfoque también nace en Estados Unidos 10 años después, de la mano de un tal Greenwald, y este tipo lo que nos viene a decir es que yo os persuadiría en función de tres cosas, en función de la información previa que tengáis sobre mí y sobre la temática que estamos tratando, en función de vuestros valores y en función de vuestros intereses.
Y este señor lo que nos vendría a decir es que si yo quiero persuadiros, lo que tendría que hacer es orientar mis mensajes hacia vuestros valores, hacia vuestros intereses. ¿Qué es lo que pasa? Pues que no siempre tenemos tiempo para analizar las cosas de manera tranquila, sopesada, de ver razones, de ver pros y de ver contras, ¿de acuerdo? Y no solamente eso, sino que desde este punto de vista, pues claro, mis valores, mis intereses se van generando desde pequeñito. Eso hace que yo voy a ser simplemente el seguidor del ejemplo que he visto en mi casa. El modelo más actual y más refinado sobre cómo persuadimos y sobre cómo nos persuaden es este, es el de Richard Petty, ¿de acuerdo? Que es el autor que os comentaba antes en el viaje que yo os proponía. Y este señor nos viene a decir algo muy intuitivo, ¿no? Pensarlo en vuestra propia vida real. Vosotros habitualmente, ¿cómo tomáis decisiones? Supongo que como yo, unas veces de manera más racional y otras veces tomáis decisiones, ¿vale? Porque uno no puede estar pensando constantemente todo lo que tiene que hacer. Imaginémonos que uno llega a una oposición, ¿de acuerdo? Y le dan pues los datos, le dan la información que tiene que tener en cuenta para hacer el examen. Tú cuando te pones a trabajar eso, a leer eso lo lees pensándolo, meditándolo y demás, ¿de acuerdo? Es decir, ese mensaje entra por lo que ellos denominan la ruta central, ¿vale? Es cuando elaboramos el mensaje. Ahora pongamos otro ejemplo. Pongamos el ejemplo de que nos vamos de viaje, saltamos, cogemos un avión y nos sueltan en un aeropuerto a 3.000 kilómetros y vamos en un grupo haciendo una excursión, ¿eh? Y no tenemos muy claro dónde tenemos que ir a por las maletas. Y en este caso, ¿qué es lo que solemos hacer? Pues vamos a ver por dónde va el resto de la gente, ¿sí? No te pones a sopesar de... No sé si me explico con el ejemplo que pongo, ¿de acuerdo? Utilizaríamos en ese caso la ruta periférica, es decir, nos basamos en otra serie de cuestiones para tomar decisiones. Pues estas son las dos vías que este modelo propone, ¿no? De manera que viene a decir, cuando tú estás motivado por un tema y tienes capacidad para procesar lo que te están diciendo, pues lo elaboras, ¿vale? Lo pienso, lo reflexiono, lo cribo, lo critico, me sirve, no me sirve. Pero si por otro lado el tema que me están diciendo no me interesa demasiado o tengo escasa capacidad o poco tiempo para elaborarlo, pues utilizo otro tipo de rutas, lo que ellos denominan la ruta periférica, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que si esto es así, todo el canal de información, todos los mensajes que entran por la ruta periférica pueden ser aviesos o no, es decir, es la gran puerta que se tiene desde los medios de comunicación, etcétera, etcétera, para intentar no solamente persuadirnos, sino clicar en aquellos aspectos nuestros más intuitivos, más irracionales a la hora de movilizarnos. Veamos otro ejemplo porque quiero que se vea claro. Esto es un ejemplo de publicidad. Periférico o racional. Esto es otro ejemplo de publicidad. Normalmente las ONGs lo que te dan son un montón de datos de la gente que se está muriendo al año, etcétera, etcétera, ¿para qué? Para que lo elaboremos desde el punto de vista racional, ¿no? Y luego hay publicidades que intentan mezclar los dos. ¿Os acordáis este spot donde el viejecillo iba a visitar a su nieto que acababa de nacer y le decía que tiene todo el derecho a ser feliz, etcétera, etcétera? Ha sido un spot premiado, donde tocaba lo emocional, lo periférico y también lo racional. Claro, todos tenemos derecho a ser feliz, ¿o no? ¿Y os acordáis del último de la lotería? De racional tenía poco, pero hizo un ruido de cuidado, ¿eh? Tocó ahí elementos periféricos y demás. ¿Os fijáis en la sonrisa del chaval sudoroso? ¿Le podéis ver desde allí? Sí. ¿Creéis que está convencido de que efectivamente las vegetarianas saben mejor? ¿Eh? A eso me refiero, de eso estamos hablando y vosotros estáis metidos en ese ajo igual que estoy metido yo, queridos amigos. El caso y el hecho que es incontrovertible es que estamos metidos en una situación en la que tenemos un alivión de información tan brutal, tan grande, que tenemos que coger atajos, ¿no? Y tenemos tan poco tiempo para decidir, para tomar decisiones, que bueno, pues los automatismos y los atajos cada vez funcionan mejor, es inevitable, ¿no? Yo pongo esta slide siempre así un poco con ánimo de provocar polémica, ¿no? Yo creo que estamos pasando cada vez más del animal racional al racionalizador. Tomamos decisiones de cualquier manera, pero luego las intentamos racionalizar, la de Dios. Lo mejor de todo eso es que, según dicen los expertos, somos previsiblemente irracionales, es decir, que nuestras irracionalidades están también sujetas a un patrón, y eso es lo curioso del asunto.
Si os parece, vamos a verlo todo con la prueba del algodón. En 10 minutos vamos terminando. Vamos a coger el triángulo de Aristóteles y lo vamos a llevar a nuestros políticos. Y vosotros mismos tomáis vuestras decisiones. ¿Cómo argumentan nuestros políticos? Son algunas ideas, algunos ejemplos abstractados y que son recientes, ¿no? Yo os animo a que los mensajes desde el punto de vista político, desde el punto de vista persuasivo, que deis sean mensajes directos, absolutamente sensoriales, que se puedan meter en un saco, en una carretilla, por decirlo así, y que sean fácilmente memorizables. A ver si recordáis quién dijo algunas de las frases que os voy a comentar. Frases que lo que pretenden es ni más ni menos que llamar la atención, porque sin la atención estás perdiendo el tiempo. Y se puede llamar la atención pues con frases talismán del tipo: los españoles han de ser representados y gobernados por gente decente. Intentar poner en vuestra cabeza la imagen de la persona que lo ha dado. Es un político que lo ha dicho. O esta grandilocuente de mi patria es la gente. Está entre estos 6. El mismo que dijo las anteriores dijo esta metáfora cuasi bíblica: el cielo no se toma por consenso. Y finalmente dijo esta, que esta seguro que todos la reconocen, ¿no? Efectivamente, ¿no? Es Podemos el que lo ha sacado y el que lo ha entresacado, ¿no? Aristóteles decía que la gente no se convence por teoremas sino por ejemplos. Y hay veces que no sirve de nada que tú le digas a la gente: mira, no tiene ningún sentido que tú y yo nos enfrentemos en disputas logomáquicas porque no vamos a llegar a ningún lado. Y le viene muy bien que se lo pongas con un refrán o con un ejemplo, ¿no? Y no nos vaya a pasar lo que a estos 2 conejos, ¿no? Que cuando estaban allí en la puerta de la madriguera se pusieron a discutir si lo que venían eran galgos y podencos o podencos, y así les pasó, ¿no? Así es que yo os animo que en vuestros discursos utilicéis mucho los ejemplos, las fábulas y los refranes, porque decía el viejo Aristóteles que ponen las cosas entre los ojos, ¿de acuerdo? Y persuadir es generar experiencias en el interior de la gente. 3 técnicas sacadas de la investigación, nada, recién salidas del horno, para que las probéis cuando salgáis luego a casa con la novia, con el novio o con queráis, a ver qué tal resultado dan. Yo las llamo la mancha, la rima y la pregunta. Muy sencillitas, a ver qué os parece. La primera, lo del marco en la mancha. Bueno, pues estos investigadores que trabajan con Richard Petty en el 2012 se dieron cuenta de que un detalle negativo sin importancia en una descripción por lo demás positiva genera un impacto persuasivo muy potente. Es decir, que cuando un político nos dice que hemos sido capaces de resolucionar estos problemas, de hacer esto bien, pero que todavía nos queda esto, que hemos fallado en esto, nos resulta más creíble. Porque no nos resulta como que nos intentan vender botijos sin culo. Segunda, el discurso rimado. Hicieron un estudio en el que cogían refranes o frases rimadas y las cambiaban, pero fijaros qué poquito cambiaban, e intentaron ver el impacto que tenía en la capacidad de persuadir a los interlocutores. Imaginaros esta: dice, la prudencia en el que la tiene muchos daños y males previene. Y la cambiaron por una cosa así como: la prudencia en el que la tiene muchos daños y males evita. La gente lo que pensaba es que lo que había detrás de la frase era más real, no solamente más persuasivo, sino más real. Tercera idea. ¿Os habéis fijado en qué se convierte el signo de interrogación cuando le giras 90 grados? Esto os va a gustar. Se convierte en un gancho. Porque quien pregunta dirige. Esto los periodistas lo saben muy bien. Quien pregunta manda. Quien pregunta orienta el camino del pensamiento de los demás. Imaginaros por un momento que buena parte de las frases grandilocuentes de nuestros políticos las pusiesen en formato pregunta. ¿En qué se basa? ¿Qué es lo que hay debajo de todo esto? Pues algo muy sencillo, fijaros. Cuando yo cambio mis declaraciones por preguntas, claro, sucede algo como esto que yo os estoy intentando trasladar. Cuando hago una declaración tú puedes estar de acuerdo conmigo o no, pero cuando te hago una pregunta, siquiera internamente tú la tienes que responder. Y al intentar responderla, lo que estoy haciendo es que elabores ese mensaje, es decir, que mi mensaje llegue por lo que llamábamos antes ruta central. ¿Me explico? ¿Me explico o no? ¿Sí? ¿Correcto? Bueno, ¿sabéis ahora más cosas que antes al entrar o no? No. ¿Sabéis ahora más cosas que antes cuando entrasteis? ¿Vale?
Por lo tanto, séptima idea, vamos, que ya nos quedan pocas. El borrón, la pregunta y la rima acercan el asco a tu sardina. No obstante, si dudas de lo que digo, y estás en tu derecho, lo que te animo es a que pienses como lo hacen los hombres sabios y a que hables como lo hace la gente corriente. Vamos con el Pazos. ¿Cómo son capaces de conectar emocionalmente los políticos con su público? ¿Vosotros creéis que a donde el corazón se inclina el pie camina? Yo creo que a la gente nos gusta la gente que se nos parece, ¿vale? Y la coletilla que pongo es que es más probable que las personas se muevan juntas cuando comparten algo en común, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Mirad, ejemplos clásicos que están testados y que podéis comprobar vosotros. ¿Sabéis qué localidad dio más donativos cuando en el 93 se inundó una ciudad llamada Quincy en Illinois? Otra que también se inunda. Sí, señor. Otra que estaba a 1600 kilómetros que también se llamaba Quincy. Parece que el topónimo levantó esa afiliación, esa emotividad para dar dinero a estos otros, ¿no? Nos gusta tanto la gente que se nos parece que hay gente que lo lleva al extremo. Yo no diré tanto, ¿de acuerdo? Pero bueno, hay gente que lo lleva incluso hasta este punto, ¿de acuerdo? Venga, lo dejo ahí, voy a ser un poco malvado, ¿eh? ¿Cómo se viste para ir al trabajo la gente que les votan a estos? Vale, dejo la pregunta ahí, ¿vale? No me quiero entretener mucho más. Novena idea. Los políticos nos conmueven si ellos previamente también se conmueven, o conmueves si previamente te has conmovido. Dejadme que os haga una pregunta así que con el corazón abierto. ¿Les habéis visto a estos señores coger al que queráis, de verdad, indignados, tristes, preocupados por algún mal social, por ver la desgracia en el rostro ajeno, por ver el sufrimiento en el rostro ajeno? A lo mejor tenemos que dejarnos de tanta afectividad y mirarlo desde un punto de vista más, desde el ámbito de la empresa. Ya os he dicho que yo vengo del ámbito de las escuelas de negocio, no es de la política. Imaginaros por un momento, hacer este experimento mental, imaginaos la política en clave de cliente. Supongo que todos vosotros tendréis jefes y tal vez alguno de vosotros tendrá clientes, ¿no? ¿Qué es lo que más le gusta a los jefes? Decidme. Que le dores la píldora. Eso tiene que ver. Hay otra cosa que es lo que más le gusta a los jefes. Tenéis jefes todos, ¿no? ¿Sí o no? Algunos no tanto. Lo que más le gusta a los jefes es que le resuelvan los problemas. ¿O conocéis a alguno que le gusta que le vayan con problemas? ¿Y qué es lo que más les sorprende a los jefes? Que les halagues tú como subordinado cuando lo han hecho bien. Sobre todo que el halago sea sincero. Os animo a que lo comprobéis. Imaginaros por un momento que los políticos hicieran eso y que sus discursos, dado que el discurso parece que prevalece sobre el programa, lo hicieran así. Dime claramente, especifícame qué problemas me has resuelto últimamente como ciudadano. Y no solamente eso, elógiame con lógica, no es un simple juego de palabras, no me tomes el pelo, no me intentes manipular burdamente, que el ciudadano no es tonto. Imagínate que lo hicieran. Nos queda el ethos y lo dejo al final con toda la intención. Digo, ¿cómo nos parecen honestos? Pues no se trata que sean honestos, se trata que nos lo parezcan. Los griegos hablaban, hay un diálogo precioso de Platón que se llama el Protágoras, que decía que Zeus, el dios Zeus, dio a los hombres la justicia y el pudor para que pudieran vivir en comunidad, ¿no? De la misma manera que dio a los animales una piel muy dura para poder sobrevivir, o cuernos con los que defenderse, o velocidad, ¿no? Él dijo que nos dio a nosotros el pudor, la vergüenza y la justicia para que no nos matáramos como bestias, ¿no? Y decía que el político, fijaros, tenía que ser un hombre sensato, virtuoso y benevolente. Si cojo estas tres características y me lo llevo ahora. En 1958, un tal Kellman, un americano, hizo un experimento donde intentaba ver, después de la Segunda Guerra Mundial, cuáles son las características que hacen que una persona tenga influencia sobre nosotros. Y dijo que básicamente eran tres. Una era que nos resultase atractivo, que nos resultase creíble
Y la tercera, que tuviese poder, es decir, que nos pudiese dar premios y castigos. Fijaros en qué desemboca esto. Empecemos por el atractivo, que parece que en la política tiene su cosa. ¿Sabéis quién es? Es el presidente de la República Mexicana, ¿verdad? Que tiene un look similar a... Vamos al caso de las señoras, donde podemos pasar de cambios más o menos pequeños a cambios donde se potencia el atractivo. Venga, que yo me mojo también. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si en vez de ser yo el que viene aquí a hablar sobre estas cosas, fuese, al menos para ellas, este señor, pues os resultaría más atractivo y os resultaría más persuasivo, os lo puedo asegurar. Pero si viniera este, tengo yo mis dudas, tengo yo mis dudas al respecto. A no ser que invitásemos a este otro que nos enseñase a hablar en público y bueno, a lo mejor le escuchamos, ¿vale? Porque tiene además de su atractivo, de su no atractivo, otro tipo de influencia sobre nosotros. Me refiero a esto, ¿no? Penúltima idea que quiero compartir con vosotros antes de escucharos y de que hablemos todos, ¿no? A ver, resulto creíble básicamente por tres cosas: porque voy contra mis propios intereses, porque asumo mis errores y porque soy un experto. Es decir, una persona no resulta creíble porque es una autoridad en el tema, porque es capaz de asumir sus errores y ponerle remedio, y porque es capaz de ir incluso en contra de sus propios intereses. Vamos a verlo. Recuerdo una situación en el ámbito de la empresa en que me vinieron a pedir una demanda, una empresa multinacional muy conocida. Yo trabajaba en el ámbito de la consultoría. Esta petición de este cliente me podía reportar alrededor de 2 millones de euros al año, es decir, muchísimo dinero. El ámbito de la consultoría es un negocio de margen, no es un negocio de volumen. Esto tenía tanto volumen que podía reportarme mi tranquilidad durante todo el año. El problema es que nos pedían una cosa de human capital relacionado con finance que no teníamos nosotros mucha idea. Y se lo dije, digo, mira, yo no me siento muy fuerte y no somos los mejores para darte servicio en este sentido. El mejor para darte este servicio es fulanito de tal. Fue muy curioso el rostro que puso esta persona cuando se lo comenté. Se quedó así como diciendo, ¿ah, sí? Digo, sí, mira, llámale, le llamas de mi parte, se llama... La sensación que él tuvo, porque luego nos volvimos a ver, es que yo no le intentaba engañar. Yo evidentemente aquí iba contra mis propios intereses, ¿de acuerdo? Lo curioso del asunto es que luego él recurrió a mí pidiéndome otro servicio que sí que le pudimos dar, y de hecho a día de hoy todavía seguimos haciendo negocios juntos. Me refiero a esto. Tan acostumbrados estamos a que la gente vaya nada más que a lo suyo, que cuando nos encontramos con alguien solidario que pone por delante los intereses de los demás a los suyos, nos causa extrañeza. Es el lince político. Existe, pero no le conocemos, no le hemos visto. Cuando salga del gobierno me iré de portero de la Casa del Pueblo. ¿Quién dijo esto? ¡Uy! Allá por el año 89. Se le olvidó decirnos que la Casa del Pueblo se llamaba Gas Natural. ¿Cómo vas a ser creíble? No obstante, es un viejo rockero, y es un viejo rockero que es capaz de coger las expresiones sensoriales y decir que sí, soy de la casta política que puso en marcha el Sistema Nacional de Salud. Y además soy de la casta de políticos que hicieron posible las pensiones no contributivas. Este es el juego de la oratoria, el juego de la retórica. Asunción de errores. ¿Qué le pasó al amigo con el tema de la guerra de Irak, ¿no? Y sin embargo, fijaros, al bueno de Bill fue capaz de asumir el error que tuvo, el desliz, y parece que la opinión pública norteamericana le perdonó, ¿no? Dejadme que os haga un guiño desde el punto de vista de la empresa, que es mi mundillo, ¿no? Hay un estudio que leí no hace mucho que me llamó mucho la atención, ¿no? De Fiona Lee. Bueno, este grupo de investigación sugiere que cuando las empresas y personas atribuyen sus fallos a causas internas, salen bien paradas. Fijaos lo que os voy a decir, ¿eh? Bueno, entonces lo que hicieron fue que recogieron cientos de memorias anuales, memorias financieras, de empresas de multinacionales durante 21 años para tener un histórico. Eso es un pedazo de estudio científico, y la conclusión, los datos a los que llegaron fueron estos. Es que cuando las compañías explicaban sus fallos achacándolos a causas internas,
manejables, ¿de acuerdo? Al año siguiente presentaban precios por acción, es decir, el spread de la acción aumentaba, es decir, tenía repercusiones en bolsa. El tercer elemento que, como os he dicho, hace que sean creíbles es que sean una autoridad en lo suyo. Cualquiera de los 6 son una autoridad en lo suyo. Cayo Lara, con todos mis respetos, es un agricultor que ha sido alcalde. Mariano Rajoy es un funcionario relacionado con un registrador de la propiedad. Ella no terminó el bachillerato, creo que no tiene ninguna carrera terminada. Mas es un economista, no quiero hablar de las economías o de cómo está la economía catalana. El nuevo secretario general del PSOE es un economista que ha terminado la tesis doctoral hace poco, y Pablo Iglesias es un doctor en políticas que hizo un buen máster en retórica, en filosofía del lenguaje en Suiza. Dijo que Berlín estuvo en el hormiguero y dijo que Berlín dio con varios meses hace un año. Eso es, pues ese es, ¿no? Venga, vamos a la última idea, que también me gustaría que os quedaseis con ella, ¿no? Generas credibilidad cuando eres congruente, ¿no? Y una persona congruente, ¿qué es? Es una persona que siente, dice y hace cosas que van en la misma línea, ¿no? Las personas congruentes nos resultan creíbles porque sabemos a qué atenernos con ellas, básicamente, no tiene más cosas. No sé a cuántos políticos de estos conocemos o tenemos, ¿no? El tema de la autoridad y en la política tiene además un corolario que me gustaría dejaros aquí presente, ¿no? Y es la relación tan íntima que hay entre autoridad y poder, ¿no? Claro, para quien tiene el poder sufre un desgaste. ¿Por qué? Desde el punto de vista político pierdes autoridad cuando haces 3 cosas. Haces un uso injusto del poder, haces un uso inútil del poder, o no usas el poder cuando debes usarlo. Termino. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que si nos atenemos a que el poder, una definición es esta, a mí me gusta, la de Frank Miller: el poder de una persona se mide por la capacidad de generar una mentira y conseguir que los que le rodean y secunden la mantengan viva. Pues aquí caben un cerro de ellos, ¿eh? No tenía suficiente pantalla para meter gente. 13ª idea, ¿y ahora qué? Y dejarme que termine un poco al estilo aristotélico, con esas 12 ideillas, con esos 12 mensajes que os he intentado trasladar. ¿Qué vais a hacer ahora? Porque de lo que se trata es de que intentéis poner cosas en práctica, a ver qué sucede, ¿no? A ver cuáles funcionan o no, ¿no? Dejarme que termine con el cuento de la leona y las gacelas. No sé si alguno lo conoce. ¿Lo conocéis? No. ¿Conocéis el cuento de la leona y las gacelas? Bueno, había 2 leonas en la sabana, allí metida entre las zarzas, y de repente pasó por allí delante un grupo, una manada de gacelas, y una de las leonas dijo: ¡uf, qué hambre tengo! Salió pitando, salió enciscada y cazó a su gacela. La cazó, la atrapó y la devoró. Volvió donde estaba la otra leona y volvieron a pasar otro grupo de gacelas, ¿no? Y la segunda leona dijo: ¿por qué no vas a cazarme una de estas gacelas? Y le dijo la primera: ves tú y cázalas. Pero es que corren muy rápido. Ya, pero ves tú y caza la estúpida gacela. Pero es que me duele la mandíbula y además estoy resfriado. Ves tú y caza a la gacela. Al cabo de 2 meses pasaron por allí unos cazadores y se encontraron a una leona que estaba muerta. Que no os pase a vosotros, ¿no? Salir ahí fuera, hacer vuestro trabajo, coger estas 12 ideas, hacerlo bien y hacerlo limpio. También tenéis la otra opción, por eso de no manipularos, y es que os resistáis a las cosas que os he contado. Es más, os animo a que os resistáis, porque aquello a lo que uno se resiste, persiste. Un placer, muchísimas gracias y a vuestra disposición.